La soledad es un refugio que algunos buscan con ansias, mientras que otros lo evitan a toda costa. Yo, Pedro Sánchez, siempre fui de los primeros. Desde joven, disfruté de mi propio espacio, de la tranquilidad que solo se encuentra en el silencio de una casa vacía. La vida en Madrid puede ser frenética, ruidosa, pero en mi pequeño apartamento en Lavapiés, había encontrado el remanso de paz que necesitaba. El apartamento no era nada especial, un lugar modesto en un edificio antiguo, con sus típicas ventanas pequeñas y paredes gruesas. Pero para mí, era perfecto. Me permitía desconectar del mundo exterior, centrarme en mis pensamientos, en mis lecturas y en las traducciones que realizaba como freelance. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Al principio, lo achaqué al cansancio, al estrés de las largas jornadas de trabajo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algo mucho más oscuro se estaba gestando dentro de esas 4 paredes. Fue una noche de invierno cuando lo escuché por primera vez. La calefacción apenas lograba mantener el frío a raya, y las sombras se alargaban más de lo normal en el salón. Estaba traduciendo un manuscrito complicado, una novela histórica ambientada en la España del siglo XVII. La historia era intrigante, pero densa, y mi mente ya estaba comenzando a cansarse. Decidí tomar un descanso, prepararme un café y relajarme un poco antes de continuar. Me levanté de la silla y me dirigí a la cocina, pasando por el espejo del recibidor. Lo había comprado en un mercadillo hacía unos meses, un espejo de marco dorado con intrincados detalles que le daban un aire antiguo, casi aristocrático. Había algo en el que me atraía, aunque nunca pude precisar qué era exactamente. Al pasar junto al espejo, escuché un susurro, apenas un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve en seco, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Me quedé quieto, tratando de discernir si lo que había oído era real o si solo era producto de mi imaginación. «Pedro». La voz era suave, casi cariñosa, pero al mismo tiempo, había algo en ella que me heló la sangre. Giré lentamente la cabeza hacia el espejo, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que había escuchado. Pero no había nada. Solo mi reflejo, pálido bajo la luz amarillenta del pasillo, y la habitación vacía detrás de mí. Me quedé allí un momento, respirando con dificultad, esperando que la voz volviera. Pero no lo hizo. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que había sido solo una alucinación auditiva, algo provocado por el cansancio. Tomé mi café y regresé al escritorio, decidido a olvidar lo que había sucedido. Sin embargo, a partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Cada vez que pasaba por el espejo, tenía la sensación de que algo me observaba desde el otro lado, algo que no era simplemente mi reflejo. Sentía un ligero escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una corriente de aire helado saliera del espejo y se enroscara alrededor de mi cuello. Empecé a evitar mirarme directamente en él, optando por apartar la vista siempre que pasaba cerca. Una noche, mientras me preparaba para dormir, decidí apagar todas las luces del apartamento, excepto la lámpara de mi mesita de noche. La luz tenue me calmaba, me ayudaba a relajarme antes de cerrar los ojos. Pero cuando apagué la última luz del salón y me giré para dirigirme a mi habitación, el espejo del recibidor brilló, como si reflejara una luz que no estaba allí. Me detuve, con el corazón martillando en mi pecho. La voz volvió, esta vez más clara, más insistente. «Pedro». Era la misma voz, suave y baja, pero cargada de una intensidad que me aterrorizaba. No podía identificar si era la voz de un hombre o de una mujer, solo sabía que no era algo que perteneciera a este mundo. Una ola de pánico me invadió, y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el espejo y lo cubrí con una sábana que tenía a mano. La habitación quedó sumida en la oscuridad, y el susurro cesó. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, sentado en mi cama, con la vista fija en la puerta de mi habitación, esperando que algo más sucediera. Pero el silencio que siguió fue tan espeso como la oscuridad. No había nada, ni siquiera el sonido habitual del tráfico lejano de Madrid. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Al día siguiente, intenté seguir con mi rutina normal, pero la sensación de que algo me acechaba desde los espejos se hizo más fuerte.
Evitaba pasar por el recibidor siempre que podía, y cuando no tenía otra opción, aceleraba el paso, sin atreverme a mirar en la dirección del espejo cubierto. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, después de varios días de vivir con esa tensión constante, decidí que no podía seguir así. Me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que no podía permitir que una simple ilusión me controlara. Decidí enfrentar mis miedos y quitar la sábana del espejo. Me acerqué al recibidor, con las manos temblorosas. La sábana estaba donde la había dejado, cubriendo el espejo por completo. Respiré hondo y, con un movimiento rápido, la retiré. Lo que vi en el espejo no era mi reflejo. O al menos, no como lo recordaba. La figura que me devolvía la mirada tenía mi cara, sí, pero había algo en ella que no era del todo humano. Los ojos eran demasiado oscuros, casi negros, y la expresión en mi rostro reflejado era de pura maldad, una maldad que no reconocía en mí mismo. «Pedro», susurró la voz, esta vez claramente proveniente del espejo. Di un paso atrás, con el pánico apoderándose de mí. Pero mis piernas no respondían, y todo mi cuerpo se sintió como si estuviera atado por una fuerza invisible. La figura en el espejo no se movió, pero su expresión cambió, como si estuviera disfrutando de mi terror. «Pedro, ven conmigo». Sentí un tirón, como si algo me arrastrara hacia el espejo, como si mi reflejo estuviera tratando de tomar mi lugar en el mundo real. Luché contra esa fuerza, usando todas mis energías para alejarme, pero cada vez que intentaba moverme, sentía que mis pies estaban pegados al suelo. La voz continuaba, susurrando mi nombre una y otra vez, insistente, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito desgarrador que resonó en mis oídos, haciéndome perder el sentido de la realidad. «Pedro. Pedro». Con un grito de desesperación, finalmente logré apartarme del espejo y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de un portazo. Mi respiración era agitada, y mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Me tiré en la cama, cubriéndome la cabeza con las manos, tratando de bloquear el sonido de esa voz aterradora. Pero incluso en la oscuridad de mi habitación, la voz persistía, susurrando desde las sombras, llamándome, tentándome a volver al espejo. Pasaron horas antes de que el susurro finalmente se desvaneciera, dejándome agotado, tanto física como mentalmente. Me quedé dormido por pura extenuación, pero el sueño no trajo alivio. Soñé con el espejo, con mi reflejo distorsionado, y con la voz que me llamaba desde un lugar oscuro y desconocido. A la mañana siguiente, decidí cubrir todos los espejos de la casa. No podía soportar la idea de ver mi reflejo de nuevo, de enfrentarme a esa figura que no era yo, pero que de alguna manera me representaba. Cubrí el espejo del baño, el del dormitorio, y cualquier otra superficie reflectante que encontré. Incluso apagué la televisión, temiendo que pudiera ver algo en la pantalla. Durante unos días, pareció que mi estrategia funcionaba. La voz se había callado, y aunque todavía sentía esa presencia oscura acechando en las sombras, ya no escuchaba los susurros. Pero la calma no duró mucho. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en el pasillo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero el ruido persistió, un leve crujido que se acercaba cada vez más a mi habitación. Me levanté con cautela, temiendo lo peor. Cuando abrí la puerta de la habitación, me encontré con una escena que me dejó paralizado. Todos los espejos que había cubierto estaban descubiertos, sus superficies reflejando la oscuridad del apartamento. Sentí una oleada de terror al comprender que alguien, o algo, había quitado las sábanas mientras dormía. Y entonces, la voz volvió, pero esta vez no era un susurro. Era un grito agudo, penetrante, que parecía provenir de todas partes a la vez. «Pedro, mírame». Las palabras resonaron en mi mente, haciéndome tambalear. Sabía que no debía mirar, que si lo hacía, estaría perdido. Pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me hizo girar la cabeza hacia el espejo del recibidor. Lo que vi fue peor de lo que jamás había imaginado. Mi reflejo estaba allí, pero ya no era solo una figura distorsionada. Era una entidad con vida propia, moviéndose independientemente de mí.
sus ojos negros brillaban con una maldad que no podía ser de este mundo, y su boca se curvó en una sonrisa malévola. «Pedro, ven conmigo», dijo la figura, su voz resonando en mis oídos como un eco distorsionado. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Estaba atrapado, hipnotizado por esa figura que se burlaba de mí desde el otro lado del espejo. Sentí como si mi cuerpo se estuviera moviendo por sí solo, acercándome cada vez más al espejo, como si algo estuviera tirando de mí. «No te resistas», dijo la voz, ahora suave, casi cariñosa. «Déjate llevar». Estaba a solo unos centímetros del espejo cuando sentí que algo frío me tocaba la espalda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y un terror indescriptible se apoderó de mí. Con todas mis fuerzas, me aparté del espejo y corrí hacia la puerta del apartamento. La puerta se abrió con facilidad, y salí corriendo al pasillo del edificio, dejando la puerta abierta detrás de mí. Corrí escaleras abajo, sin atreverme a mirar atrás, con el sonido de esa voz todavía resonando en mis oídos. No paré hasta llegar a la calle, donde el aire frío de la noche me golpeó con fuerza, devolviéndome a la realidad. Me detuve, jadeando, mirando hacia el edificio desde el que había huido. Las ventanas de mi apartamento estaban oscuras, y desde allí, todo parecía normal. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo en ese apartamento, algo que no podía explicar, pero que no estaba dispuesto a enfrentar de nuevo. No volví a entrar. Esa noche, me quedé en un hotel, intentando procesar lo que había sucedido. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía mi reflejo distorsionado, esa figura oscura que me había llamado desde el espejo. Al día siguiente, tomé la decisión de mudarme. No podía seguir viviendo en un lugar donde la realidad y el terror se entrelazaban de una manera tan perturbadora. Encontré un nuevo apartamento en otro barrio, lejos de Lavapiés, y dejé todo atrás. Nunca volví a ver el espejo del recibidor, ni a escuchar esa voz. Pero el miedo nunca desapareció por completo. A veces, cuando paso por un espejo, evito mirarme directamente, temiendo que esa figura aún esté allí, esperando a que baje la guardia. Porque sé que, aunque haya dejado ese apartamento, el reflejo oscuro que vi nunca se fue realmente. Está ahí, en algún lugar entre este mundo y otro, esperando su momento para volver a atraparme. Y cada vez que siento la tentación de mirarme en un espejo, recuerdo el susurro de esa voz que nunca olvidaré. Pedro. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non se esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.